A ver, primero hay que entender que la evolución del COVID en el país no ha sido homogénea. Recordemos que al comienzo de esta pandemia quienes más se vieron afectados fueron precisamente Punta Arenas y Temuco, y después vimos cómo se empezó a incrementar los casos en Santiago, especialmente en la región metropolitana, y ahora estamos viendo cómo nos está impactando en Antofagasta, Calama, y también cómo impactó antes que Antofagasta, ¿no es cierto?, la región de Tarapacá. Entonces eso demuestra que el comportamiento no ha sido homogéneo. Si bien es cierto, hoy día el Ministerio dio señales de que ya había un descenso sostenido de los casos. De hecho ya había un porcentaje importante que había disminuido, especialmente en la región metropolitana, incluido con la positividad de los test, que es tremenda, una noticia tremendamente buena para el país. Sin embargo, Antofagasta sigue con un alto número de casos positivos y obviamente con un porcentaje de positividad de los test alto, y esto tiene que ver en parte porque el fenómeno pandémico ha tenido cierta diferencia temporal en lo que ha pasado en diferentes lugares de nuestro país. Por lo tanto, esto hace pensar que hoy día nosotros estamos pasando por probablemente el momento más álgido de esta pandemia. Esperemos que pase pronto y empecemos, ¿no es cierto?, a sumarnos a esta baja sostenida que ha tenido el resto del país, que esa es la esperanza que tenemos todos, y que esto pase lo más pronto posible. A ver, cualquier medida que uno quiera planificar o implementar tiene que tener ciertas características básicas para poderse llevarse a cabo y que resulten de una forma, ¿no es cierto?, efectiva, y puedan dar los frutos que uno busca. La cuarentena siempre se ha establecido, y así se ha establecido en la experiencia en otros países, que debe ser de una forma precoz. Y probablemente ese ha sido el gran problema que hemos tenido probablemente en la región al implementar la cuarentena, y la mala respuesta que hemos tenido, que probablemente no se hizo precozmente y probablemente no se involucró a toda la región. Hicimos una cuarentena parcelada que en primera etapa solamente involucró la ciudad de Antofagasta y la comuna de Mejillones, y que ahora después se implementó Calama, y hoy ahora estamos, ¿no es cierto?, en estos minutos estamos con toda la región, ¿no es cierto?, en un proceso de cuarentena. Creo que la cuarentena, aplicarla en el momento más álgido, ayuda, pero obviamente hubiese tenido un impacto mayor si lo hubiésemos aplicado precozmente y probablemente englobando toda la región. Por lo tanto, implementar una medida adicional en este minuto de enfrentamiento a la pandemia como un proceso de hibernación, es decir, llevar a toda la ciudad, ¿no es cierto?, a paralizar prácticamente todas sus actividades y dejar solamente actividades muy básicas, sostenibles en el tiempo, probablemente a esta altura creo que pudiese ser más un problema que un beneficio. Lo que hoy día tenemos que hacer es que esta cuarentena que estamos llevando a cabo en estos momentos, aplicarla de la mejor forma, respetar, ¿no es cierto?, la ciudadanía respete el proceso de cuarentena en sí, y probablemente que exista más fiscalización, que tengamos menos permisos, ¿no es cierto?, y tengamos menos población circulando en nuestras calles. La diferencia está dada por la intensidad de aplicación de las medidas. Cuando estamos hablando de un proceso de hibernación, es prácticamente paralizar la ciudad, y obviamente que solamente queden estables o queden funcionando probablemente solamente las actividades de salud. Pero sin embargo, quedan todas las otras actividades básicas y probablemente paralizada. Por lo tanto, transporte se tiene que ir a limitar absolutamente, y solamente probablemente facilitar el movimiento del personal de salud, y todo lo que tiene que ver en todas otras actividades básicas de la ciudad, prácticamente llevarla a cero. En cambio, una cuarentena lo que obliga es a tratar de reducir al máximo las actividades, pero no cerrando todas las posibilidades y llevando a cierto porcentaje de movilidad aún así de la población, porque lo que hacemos es restringir el movimiento de la población, pero no la llevamos a suprimir, cosa que uno sí buscaría en un proceso de hibernación, que insisto, creo que en este minuto se pudiese agregar más una complejidad que un beneficio.